Ahora vamos a ver cómo es o cuáles son las características de un circuito paralelo. Y para saber o para identificar un circuito en paralelo, tenemos de ejemplo este circuito. Primero que nada, de la batería, pues salen dos líneas paralelas, como su nombre lo indica. Lo que se procede es a conectar todos los elementos, una terminal de un elemento al cable negativo de la batería, otra del lado positivo. El siguiente se procede de la misma manera, una terminal lado negativo, una terminal lado positivo. Aquí también se cumple la función o la posición de paralelismo de un elemento con otro, que podemos tener pues infinidad de elementos, todos en paralelo uno con otro. Muy bien, ahora ya sabiendo esto, pasamos a las características de un circuito en paralelo. La primera nos dice que el voltaje es el mismo. Esto quiere decir que cada uno de los elementos que tengamos en paralelo va a consumir pues el mismo voltaje disponible de la batería. Ahora dice la segunda característica, la corriente se divide. Supongamos que nuestra batería entrega 1 amper. Esta corriente, como le indica aquí, se va a dividir entre cada uno de los elementos. En este caso, al ser 3, cada uno tendría 0.33 amperes. Y si nosotros sumamos estas resistencias, pues nos da un valor muy cercano a 1. Para que dé un valor más cercano a 1, podemos poner más cercano, perdón, al valor de la corriente que entrega la resistencia. Podemos poner otro ejemplo para que quede más claro y más exacto el valor. Nos dice que la corriente que entrega la resistencia es de 3 amperes, suponiendo que cada resistencia tiene un valor de 10 ohms. Al ser cada una de las resistencias del mismo valor, deben de consumir la misma cantidad de corriente. Ahora sí, aquí ya podemos ver esta característica. La corriente está dividida entre cada una de las resistencias para este ejemplo, y nosotros al sumar la cantidad o el valor de cada una de ellas, nos va a dar el total de la corriente. Ok, ahora para nosotros calcular la resistencia, ya sabemos cómo calcular el voltaje, es el mismo para cada elemento. La corriente se divide entre cada elemento. Ahora, haciendo uso de la ley de Ohm, tenemos que nosotros para este ejemplo ya conocemos el voltaje, son 12 volts. El voltaje total, tenemos también la corriente total, son 3 amperes. Lo que no conocemos es la resistencia total, o también se conoce como resistencia equivalente. Muy bien. Y la fórmula para hacer este cálculo es la siguiente: 1 sobre, lo voy a poner en otro lado porque ya no va a caber, nos quedaría resistencia equivalente igual 1 sobre
La división de cada una de las resistencias sería R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, así hasta R número de resistencias. Todas las resistencias que nosotros tengamos en paralelo se van a hacer el cálculo de la resistencia equivalente de esta manera, usando esta fórmula. Voy a borrar estos datos y podríamos hacer nosotros ya el cálculo de la resistencia total conociendo la fórmula. Nos quedaría 1 sobre 10, que sería R1 más 1 sobre 10, hay que poner las unidades, más 1 sobre 10 ohms. Ya tenemos nosotros los datos ya sustituidos en lo que es nuestra fórmula. Ahora procedemos a hacer los cálculos. Nos quedaría 1 sobre 10 y es 0.1 para cada uno de los valores. Nos quedaría de la siguiente manera. Al hacer las divisiones nos queda que 1 sobre 10 es 0.1. Esta sería la resistencia 1 más 0.1, que sería la resistencia 2 más 0.1, que sería la resistencia 3. Se procede a sumar los valores, quedaría 1 sobre 0.3 o 0.3. Tenemos que la resistencia equivalente es igual a 3.33, perdón, y serían 3.33 ohms. Recordemos cuáles son las unidades de la resistencia. Serían 3.33 ohms. Esa sería nuestra resistencia equivalente. Corriente total, vemos que son 3 amperes. Voltaje total son 12 volts. Ya tenemos los cálculos nosotros de los valores totales. Se procede a hacer un circuito equivalente. Nosotros ya tenemos 12 volts de voltaje total. La corriente total son 3 amperes. La resistencia equivalente son 3.33 ohms. Esta es una característica de los circuitos en paralelo. La resistencia equivalente siempre será menor a la menor resistencia que esté en paralelo. Es decir, aquí nosotros tenemos un valor de 10 ohms para cada resistencia individual. La resistencia equivalente es menor a estos valores, es 3.33.